historia respecto de cómo había surgido la influencia de la teología occidental. Y bueno, pues esto es lo que miramos hace un momento, cómo Pablo comprende el Evangelio de parte de Cristo Jesús y de los apóstoles, y toma este Evangelio para empezarlo a permear al mundo en ese entonces conocido, ¿no? Porque él se dio cuenta que este Evangelio, esta revelación divina de las cosas, no solamente era para el pueblo judío o para los hebreos de ese entonces, sino que lo era para todo el gentilismo. Y es ahí que empieza a, a nacer el cristianismo. Y dice la historia que por primera vez en Antioquía se le llamó cristianos a los primeros seguidores de Jesús que aceptaban el evangelio según la comprensión de Pablo. Para ese entonces no había teologías, pero sí había una defensa, es decir, una apología de parte de Pablo y de sus seguidores al respecto de lo que era el evangelio. Pero hoy en nuestros tiempos, la comprensión de nuestra religión, la aplicación de las normas son muy rígidas, y esto es porque tenemos la herencia de la escuela de Cartago, ¿no? Son fundamentalistas, son legalistas, son ortodoxas, son muy cuadradas, y entonces habrá que cumplirlas literalmente. Pero cuando llega Pablo, pues obviamente llega la época de la gracia, llega la época de la misericordia, la época del perdón, y pues van a checar y van a chocar estas dos. ¿Dónde chocan? Pues en el momento de la Reforma Protestante, ¿no? En donde Martín Lutero hace una relectura de la comprensión del Evangelio y se da cuenta pues que no se puede llegar a Dios a través de comprar indulgencias, a través de hacer penitencias, que obviamente no son más que el resultado de la escuela cartaginés. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Y bien, definición de teología. Para este entonces, o para este momento, yo creo que nosotros ya tenemos una definición propia de lo que es la teología, pero aquí podemos hacer una, y dice, la teología fue aceptada por el cristianismo entre los siglos cuarto y quinto. Desde entonces, en el mundo cristiano, filosofía y teología se estudiaban como parte de una misma disciplina hasta el Renacimiento. Es decir, la teología se consideraba una rama de la filosofía hasta que hasta que la secularización favoreció que se independizaran una de la otra, ¿no? Para ese entonces, todas las religiones aplicaban los estudios de teología en ese sentido. Se puede hablar de teología abrámica, judía, cristiana, islámica, egipcia, griega, nórdica y celta, por citar algunos ejemplos más difundidos. Las ramas de la teología, y que más adelante vamos a poder analizar así, no tan rápidamente, pero sí un poco sustancialmente, es la teología natural o la racional, la teología dogmática y revelada, la teología moral, la escatología, la neumatología, ¿no? Y pues la teología cristiana se divide en varias, que es la teología bíblica, la cristología,
Aquí debe decir escatología. Cuando mande la presentación se las voy a modificar. Y la teología de la educación. Bueno, comentarles que nosotros aquí en este sentido de la rama de la teología, pues algo que hemos visto es esto que es la teología natural o racional. Todo ser humano tiene el pensamiento de que hay algo divino o que hay algo superior, o tiene el pensamiento contrario de que no existe. Eso mismo ya es una teología en sí. El solo hecho de creer que hay o que no hay alguien superior a nosotros nos da la comprensión de una teología natural o racional, es decir, pensada. La teología dogmática y revelada, pues es la que nos enseña ciertas doctrinas, ciertas dogmas, y esto tiene que ver con la revelación que a nosotros nos ha sido. Por ejemplo, nosotros tenemos una teología revelada a través del Evangelio, ¿no? Y aquí es en donde nosotros entramos en la rama de la teología cristiana, que tiene que ver con la teología bíblica. Nosotros creemos en Cristo Jesús, por lo tanto, vamos a conocer un poco de cristología. Sabemos de los sucesos y de los finales sucesos del último tiempo, por lo tanto vamos a ver la palabra que iría aquí, que sería escatología. Y pues generalmente aquí en México tenemos una educación cristiana, y creo yo que en la República Argentina también la deben de tener, tal vez no como escuela sabática, pero sí en diferentes cursos y en diferentes momentos en los que se habla de educación cristiana. Bueno, posteriormente miraremos también lo que es la teología moral, un poco de escatología y de neumatología, que lo veremos muy rápidamente en lo que viene siendo la teología sistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy la teología sistémica es como una ciencia no tan actual, no en el sentido de que no está actualizada, sino en el sentido de que las teologías contemporáneas, la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, la teología sobre los marginados, son teologías más importantes, en el sentido de que están hoy más actualizadas y tropicalizadas para llevarlas a los lugares en donde se tiene que hablar en ese sentido, ¿no? No es suficiente conocer teología bíblica, porque nosotros aquí entendemos y vemos una revelación de cómo el Señor, por ejemplo, se le reveló a Abraham, cómo se le reveló a los profetas mayores, a los profetas menores, cómo han comprendido los egipcios su religiosidad y los griegos la suya, pero esto no generalmente incide y afecta para que todos podamos tener un acercamiento a la divinidad. Por lo tanto, estas ramas de la teología es la que nos llevan a eso, y una de estas ramas es la teología, las teologías contemporáneas. Bien, vamos a ver un apartado que tiene que ver con teología y religión. Los que practican una religión forman un grupo y casi siempre son organizaciones sociales. Durante la Edad Medieval se consideraba al cristianismo como una institución, un conjunto de creencias, ceremonias y prácticas. Esta religión se distinguía principalmente de otras, tales como el judaísmo y el islam, por sus doctrinas, de modo que se describía la religión como un conjunto de creencias, actitudes y prácticas expresadas institucionalmente. Pero la religión evangélica abarca más que esto, incluye una experiencia personal con Dios realizada por la fe en Cristo. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, según el Evangelio de Juan 17, versículo 3. Una vivencia de compañerismo con Dios y una vida de fe, de adoración, de amor y de santidad y de servicio espiritual. ¿Cómo difiere la religión de la teología? Y bueno, pues este es muy claro, ¿no? La teología trata solamente de la parte intelectual, o sea, la formulación de las doctrinas, y la religión abarca al hombre entero. La teología es la teoría, mientras que la religión es la práctica.
Y esto lo mirábamos en la clase de ayer con la palabra lakaj, que es lo transmitido, con didaje, que es enseñanza, y también con didascalia, que es la práctica de esta enseñanza, ¿no? Entonces, si parte de nuestra definición que tenemos o que yo hago de teología, que es la manera de acercarme mediante mi fe a Dios, entonces yo me doy cuenta que la teología es la parte intelectual, la parte del conocimiento que me acerca a Dios, que me da esta facilidad de explicarme por qué Dios me ama, por qué Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, por qué quiere salvar a la humanidad, por qué quiere que nadie se pierda, mientras que la religión, es decir, la cristiandad o la cristianía, tiene que ser una práctica constante, ¿no? Una cosa es pensar cómo y otra cosa es hacer qué, hacer que las cosas sucedan. Entonces sí, la teología nos ayuda con este proceso mental de conocer y de saber más y mejor las cosas de Dios para fortalecer nuestra fe, pero nuestra fe viene por el solo oír la palabra de Dios, y practicar nuestra cristiandad tiene que ver con dos cosas, para encerrarlo así muy rápidamente. Una es de forma vertical, que tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, y la otra que es de forma horizontal, que tiene que ver con amar al prójimo como a mí mismo. Esto me da un pensamiento de que yo tengo que checar mi estabilidad emocional, es decir, mi autoestima, mi aceptación, la conformación de mi ser, si soy íntegro o si me falta algo, porque está complicado amar cuando yo no me amo, por ejemplo, ¿no? Y claro que a lo mejor yo puedo respetar, puedo tener temor de Dios, pero si yo no me amo va a estar complicado que de mí salga amor. Entonces, en ese sentido, eh, para conocer y para conocer más y mejor del Señor, yo tendría que entenderme como un ser íntegro. Soy integral, pero ser íntegro significa, por ejemplo, que no me falte nada y que todo esté funcionando perfectamente. Entonces habrá que trabajar la autoestima, habrá que trabajar las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y la cristiandad tiene que ver con amar a los demás como me amo yo mismo. Esta es la búsqueda de cualquier religión. Aquí pongo varios símbolos de religiones alrededor del mundo, porque a final de cuentas lo que estas religiones buscan es llegar a la divinidad, amarla y ayudar hacia sus semejantes. Es decir, amar a sus semejantes y ser unos seres sociales. Nosotros por naturaleza somos seres sociales. Aunque a veces nos guste la soledad, no nos guste compartir, seamos un tanto cuanto egoístas, somos seres sociales. Por naturaleza, nosotros somos gregarios, es decir, nos agrupamos, vivimos en sociedades. Por eso las capitales, por eso los pueblos, por eso las ciudades, por eso todo esto. Y hay muy pocos ermitaños, ¿no? Si a nosotros nos gusta ser como el llanero solitario, pues ahí está bien claro, el llanero solitario no actuaba solo, siempre iba acompañado de su compañero, de su fiel compañero toro, ¿no? Bien, continuamos. Naturaleza de la teología. ¿Qué significa el vocablo teología? Aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, el concepto está, es decir, no lo tenemos como descrito, pero implícitamente está este concepto. El término teología proviene de dos palabras griegas, que teos es Dios y logos palabra, y significa un discurso sobre Dios, pero en el uso no se limita a la doctrina de Dios, sino que abarca todas las doctrinas cristianas. Por ejemplo, Barfield la define así: la teología es la ciencia de Dios y su relación con el hombre y con el mundo. Es la formulación unificada, coherente, de la verdad referente a Dios, la relación entre Él y la humanidad y el universo.
Y esto está de acuerdo con cómo se presenta la doctrina en la revelación divina y se aplica a toda la vida humana. Y aquí podemos recordar esa parte de la Biblia donde dice que te conozcan a ti, ¿no? Para que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno. Entonces, a pesar de que el concepto de teología, de conocer a Dios, de hacer las cosas de Dios, no está definido y descrito en la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios es ese, que conozcamos al Padre, al único Dios vivo. Y podemos encontrar otra aseveración parecida en donde Jesús, nuestro Salvador, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino es llegar a Dios. La verdad es practicar la religión pura y sin mancha. Y la vida nos la da Cristo Jesús porque nosotros estábamos muertos, porque hemos sido destituidos como humanos. Nuestra naturaleza es divina, pero el ser humano cayó porque prefirió el pecado. Entonces, esta concepción que nosotros tenemos al respecto de la humanidad, es por esto que nosotros tendríamos que poner énfasis en la teología, es decir, en el estudio de las cosas de Dios con relación hacia el hombre y el mundo. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Dice con el hombre, y tal vez con el hombre pues ya estaríamos abarcando al resto del mundo, pero aquí quiero decirte que el hombre, vamos a suponer, soy yo, el hombre eres tú, y el mundo es el resto de los hombres que no le conocen hasta este momento. Y de esta manera nosotros estaríamos empezándonos a comprometer con la didascalia, es decir, con la práctica de la enseñanza. Cuando nosotros empezamos a saber o a conocer ciertas cosas, no tendríamos que quedarnos con ellas, porque el conocimiento y el saber es para compartir. La semana pasada en la escuela sabática de la iglesia, yo les comentaba a los hermanos que el saber no salva. La salvación se da por la aceptación de que Cristo Jesús es nuestro Redentor. Pero ahora que sabemos, para mí es más fácil, hablando de mi persona, para mí es más fácil compartir el Evangelio y compartir la verdad a la cual yo fui invitado y a la cual yo fui llamado. Entonces, parte del conocimiento que yo tengo no me hace salvo, pero sí me compromete para poder compartirlo con aquel que desconoce, con aquel que no tiene una explicación. No sé si se los platiqué, pero cuando yo estaba infante, cuando era adolescente, yo cuestionaba a mi padre al respecto de ciertas cosas que venían en la Biblia y él me decía, o al rato, o me daba una respuesta muy tajante, pero nunca una respuesta suficiente, y casi siempre terminaba siendo, las cosas son así, y entonces esas respuestas no eran suficientes. Nosotros fuimos enseñados de esa manera, fuimos adoctrinados por costumbre y por tradición, las cosas son así, no preguntes. Hoy nosotros estamos teniendo una enseñanza y esta enseñanza nos está acercando hacia Dios. Nuestra fe ya está fundada, ya está hecha. Escuchamos la palabra de Dios, esto nos acerca y hoy comprendemos que con esa fe podemos agradar a Dios. Pero hay una parte del mundo, y estadísticamente tiene que ver tal vez con el 30% de la población mundial que no conoce de Dios, que no sabe de Dios. Pues es ahí a donde nosotros tendríamos que ir, ¿no? No hay que ir tan lejos. La gente indígena, la población indígena, los oriundos del país de donde somos, es decir, los que de alguna manera no fueron conquistados, los que de alguna manera no fueron parte del mestizaje con la hispanidad que llegó del viejo continente, tienen creencias muy sólidas al respecto de lo que para ellos significa
religión o religiosidad. Y en ese sentido es que ellos no conocen a Dios como nosotros lo conocemos. Entonces no hay que ir tan lejos. Tal vez hay que ir a una comunidad indígena cerca de donde tú vives para compartirles el evangelio. Sí es cierto que tenemos problemas y tapujos con que yo no tengo el mismo color de piel que él, con que yo no tengo el mismo color de ojos que él, con que yo no tengo la misma complexión física de él, y muchos de ellos o muchos de nosotros nos sentimos marginados por eso. Pero en este sentido nosotros tenemos que entender esto. Somos hijos de Dios, somos creación divina, tenemos imagen y semejanza con Él. ¿Quiénes? Nosotros los hombres que le conocemos, pero también el mundo que aún no le conoce. Entonces habrá que revelarnos en ese sentido, por ser la imagen y la semejanza de Dios, por ser nosotros su creación y por entender que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos, para que fuésemos limpios, para que viviésemos sin mancha. Es decir, por eso dio a Cristo Jesús y ahí el Evangelio. Esto es lo que nosotros tendríamos que empezar a practicar con el conocimiento de la teología de este approach a las cosas divinas. Bien, pues la teología y su relación con algunas otras disciplinas. Se considera que hay 4 disciplinas que tienen una relación estrecha con la teología o son parte de esta ciencia. Y es la religión, la filosofía, la ética y la apologética. Ya hemos descrito lo que es la religión y cómo abarca la teología y la religión, pero vamos a ver un poco más al respecto de esto, ¿no? Y bien, teología y su relación con otras disciplinas. Bueno, lo primero es la teología y la filosofía. Mirábamos hace un momento que en tiempos muy atrás la filosofía y la teología eran como una misma cosa, pero actualmente la filosofía como teología, como la teología, se ocupan de analizar críticamente procesos de observación y razonamiento para llegar a conclusiones y procuran formular una cosmovisión consecuente. Se considera que están relacionadas. Actualmente se les considera muy estrechas, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía tiene que ver con la razón o con la búsqueda de la razón, es decir, filos es amor y Sofía es sabiduría y de alguna manera tiene que ver con el amor a la sabiduría o sobre todo con el amor y la práctica del conocimiento, ¿no? La razón última o la razón primaria de las cosas. Religión, pues ya lo hemos visto, es una vivencia de compañerismo con Dios y una vida de fe, de adoración, de amor, de santidad, de servicio y de servicio espiritual. Esa es la relación que tiene la teología con la religión. Y ahora miraremos la relación que tiene que ver con la ética. Esta disciplina se refiere a la ciencia de la conducta, un estudio de lo bueno y lo malo en comportamiento, y se clasifica la ética en 2 categorías, descriptiva y práctica. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo muy claro eh, en, en, en Mateo, bueno, en los evangelios, porque en el Sermón del Monte, nuestro Salvador está hablando de, oíste que te fue dicho esto, pero yo te digo esto. Y ahí tendríamos que entender que la forma en la que se comportaba el judaísmo era moral, eran muy morales, pero cuando viene Cristo Jesús, las cosas cambian y empiezan a ser éticas. Oíste que te fue dicho no matarás, pero yo te digo que si tú insultas, entonces ya mataste. Por lo tanto te digo, y entonces practicas el amor.
Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es la descripción. La descripción es cómo lo tendrías que hacer. Y lo práctico es cuando empiezas a hacerlo, ¿no? Cristo Jesús se encuentra con el joven rico y le dice, ¿cómo dice aquí? Y entonces dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas y de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, y le dice, eso lo guardo desde pequeño, ¿no? Pero Cristo Jesús le dice, bueno, ve y reparte tus bienes y sígueme. Y entonces el joven rico dice, se me hace que no, se me hace que prefiero mis bienes a seguirte y a repartirlos. Entonces, todos nosotros tenemos una descripción muy clara de lo que hay que hacer, pero tal vez no todos nosotros practicamos lo que hay que hacer. Y entonces tendríamos que entender que para Marción, que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pues no lo es así, pero en el Antiguo Testamento sí entendemos que hay muchas leyes, ¿no? El Pentateuco está plagado de leyes. Si no mal recuerdo, son cerca de 513 leyes que el pueblo tendría que saberse, o más de 600, que el pueblo tendría que saberse para poder ser parte del judaísmo. Y esa forma de comportarse, más que ser ética, era muy moral, ¿no? Pero era justa, pero era justa. Entonces el Señor nos exige un poco más. ¿Por qué? Porque cuando habla y pone a los fariseos como ejemplo, obviamente les dice sepulcros blanqueados, pero les dice, vuestra justicia tendría que ser como la de los fariseos, o mejor que la de los fariseos. Entonces, la vara de medir es el fariseísmo. Son justos. Pero esa justicia está plagada de moralidad, no está plagada de ética. La ética va más allá de la moral. La ética va más allá de las sanas costumbres, ¿no? Tal vez, hablando de mi persona, en algún momento yo observaba los 10 mandamientos por temor a Dios, pero temor, miedo. Hoy los guardo por amor. Entonces, esa sería una forma muy moral de ser de nosotros cuando observamos los mandamientos moralmente por temor a Dios. Pero cuando los hacemos como parte del amor que le tenemos a Dios porque nos amó primero, entonces empezamos a describir lo que es el amor y la relación que tiene que ver con la ética, con, con los buenos con los buenos modales, con los buenos comportamientos, y obviamente esto nos lleva a una separación de las buenas costumbres y de las malas, o de las costumbres no tan sanas, ¿no? Y por último, tiene relación con la apologética. La teología emplea a la apologética desarrollando una defensa racional de sus doctrinas contra los ataques del materialismo, del escepticismo y otros adversarios de la fe. ¿Por qué generalmente no cree la gente en Dios? Hoy en la actualidad, no sé si lo puedan poner ahí en el chat, pero si tú le platicas a la gente de Dios, la gente tiene muchas ocupaciones. No tiene tiempo, sí conoce a Dios, pero no va a misa. Dijo un amigo, la verdad de las cosas, yo tengo la puerta abierta para que pase el Señor. Pero una vez que yo lo invite a pasar, ya no va a salir de mi casa, dice. Y le digo, ¿y cuándo le vas a abrir la puerta? Bueno, dice, la puerta está abierta, todavía no lo he invitado a que pase. Pero es que no estoy preparado para que no salga de mi casa. No, pues entonces es que no estás preparado para recibirlo, ni siquiera. Eso de que tengo la puerta abierta, pues es como un pensamiento muy, muy romántico. Y hay gente así, hay gente que está en el borde de la indecisión. Y entonces, ahí es en donde nosotros tendríamos que empezar a defender, porque claro que conocen a Dios, porque claro que conocen las bendiciones de Dios, porque claro que se dan cuenta cómo a nosotros, desde nuestro testimonio, las cosas nos han cambiado. Nosotros no somos el mismo antes de entregarnos y de conocer a Jesús, a después de habernos entregado y de haber entregado nuestra vida al Salvador. No somos los mismos cuando éramos un hombre natural
a cuando somos ahora un hombre espiritual, imagen y semejanza de Dios. Y la gente se da cuenta, pero tal vez el hecho de haberles hablado y de haberles hecho comprender esto, les lleva a ellos a pensar y a tener ciertos conceptos que no les convencen. Entonces es aquí en donde nosotros, la apologética, es decir, usar racionalmente los conocimientos que tenemos de Dios en contra del materialismo, en contra del escepticismo y de cualquier otro adversario de la fe. ¿Cuál podría ser otro adversario de la fe? Pues las ideologías, ¿no? La gente que cree en esto del Dalai Lama, en el budismo, esos son filosofías e ideologías, no es una religión, y la gente le ha dado el tamaño o la envergadura de ser una religión. Buda no es Dios, Buda era un personaje medio filósofo, medio entregado a las prácticas desde su punto de vista espirituales. Entonces, esos son adversarios de la fe. Hay ideologías y hay filosofías que la gente los pone al rango de la religión o de una religión nueva. No lo son. Ahora mismo, la cultura de la personalidad, esto de las redes sociales, de a ver quién consigue más likes, de a ver quién es más boyerista, o a ver quién se exhibe más en TikToks o en estas páginas de OnlyFans, han alejado a la gente de la divinidad. Y nosotros tendríamos que regresar con nuestro mensaje de salvación a estas personas, tendríamos que regresarlas a su imagen y semejanza de Dios, porque se está perdiendo. Y parte de la apologética y la teología tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a defender la imagen y la semejanza que tiene el hombre de parte de Dios. Si leemos Efesios 1:4, la palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser puros y sin mancha delante de Él. Esto nos habla de una predestinación, es decir, de una preferencia de parte de Dios. Tuve un amigo que llevó a su novia a un terreno y le dijo, mira, cuando tú y yo nos casemos, aquí vamos a construir nuestra casa. Y luego le enseñó los planos de la casa que quería construir. Y le dijo, pero si no te gustan, todavía no rascamos nada para que se empiece a construir. Le enseñó los planos, le enseñó unas imágenes en 3D de cómo quedaría la casa. Y esta muchacha, no hombre, estaba emocionadísima porque le decía, oye Luis, ¿cómo es posible que hayas pensado en mí si todavía no nos casamos? Si todavía no confirmamos nuestro amor ante la sociedad. Y la chica estaba emocionadísima porque ese hombre ya había pensado en ella y en cómo iba a ser su casa y todo esto. Y nosotros a veces no hemos pensado en que el mundo todavía no pendía de la nada, el mar todavía no tenía límites, las sierras, las montañas, los valles, las selvas todavía no estaban puestas, y todos esos paisajes hermosos que hoy disfrutamos ya iban a ser puestos porque el Señor ya estaba pensando en que nosotros vamos a estar ahí. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que entender esta imagen y semejanza del ser humano, regresarla a su origen. Y la teología es por eso que se relaciona con la filosofía, de dónde venimos, por qué venimos, a qué venimos. Son preguntas que se hace la filosofía. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Si ya sabes por qué estás aquí y para qué estás aquí, ¿cómo le vas a hacer para que tu persona funcione? ¿Lo vas a hacer dentro de la moral o lo vas a hacer dentro de la ética? ¿Vas a practicar una religión? Es decir, conoces el cristianismo, lo vas a practicar y esto te va a acercar al amor, a la santidad, a la espiritualidad, o vas a vivir de forma natural, con una revelación natural. Ay, sí está Dios ahí, sí existe Dios ahí, pero no quiero ningún compromiso con Dios. Y entonces llegas a una revelación divina y tal vez ya conoces la revelación o ya eres parte de la revelación divina, pero no aceptas aún a Cristo Jesús, no aceptas aún acercarte a Dios. Entonces, pues la apologética es mano de esta, perdón, echamos mano de esta rama que tiene que ver con la defensa de la fe, ¿no?
Y bien, pues esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y tenemos los siguientes minutos para preguntas y respuestas. Y también algún comentario, algo que haya quedado de duda de las clases anteriores para poder dejar claro las cuestiones hasta este momento y recordarles, hermanos, que pues esto de la teología es como los trastes sucios. Si dejamos los trastes en el lavadero de la mañana y después dejamos los trastes sucios de la tarde y después dejamos los de la noche, lo más seguro es que la siguiente mañana nos va a costar muchísimo trabajo lavar esa serie de 3 tristes trastes que están en el lavadero. Así de que es el momento de preguntar antes de seguir avanzando y con gusto lo checamos, lo volvemos a analizar, lo volvemos a repasar y pues bueno, espero sus preguntas. Pueden abrir el micrófono con toda libertad. Adelante. Pasa usted, mi hermano. Es hermoso este tema. Esto último que usted comentó sobre esos novios es algo tan sencillo, pero fue hermoso porque realmente así es. Nuestro Dios pensó en toda esta hermosura del universo, de la tierra, de todo lo que existe para sus hijos. Sí, es maravilloso. Y pues bueno, a lo mejor entre tarde no vi muy bien a lo mejor el inicio de la introducción, pero bueno, por mi parte está muy entendible, hermano, muy entendible. Sí, voy a tener que ver nuevamente el tema para poder anotar aquello que se me fue. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, bendiciones. Empezamos un poquitito tarde porque no había quórum y pues estábamos hablando ahí poquitito el hermano Abraham Marín y un servidor y casi por ahí de las 7:18 más o menos, 7:20 fue que empezamos. Pero en un rato más suben la clase a YouTube y posteriormente yo envío las láminas para que puedan, las presentaciones en PowerPoint para que puedan checarlas. Gracias por su comentario, hermana. Adelante, hermana Tati, si hubiera algún comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya que aclarar? ¿Algún reclamo? Adelante. No reclamo ninguno, vamos muy bien, vamos como se debería, en cada clase conociendo algo más y bueno, acá la única contradicción es poder memorizar las cosas, pero siempre ha sido un gran problema memorizar todo. Pero voy apuntando a medida que usted va hablando, así que algo me va a quedar. Pero muy, muy interesante la clase, muy buena y bueno, todo siempre hay cosas que aplicar en nuestras vidas. Todo es más que enseñanza para aplicar, ¿no? Todo un desafío personal, más que nada. Sí, así es. Y bueno, aquí gracias por su comentario, hermana Tati. Aquí otra observación o un tip. No traten de memorizar conceptos, no traten de memorizar alguna oración o algún escrito que haya dado. Lo mejor que podemos hacer nosotros es comprenderlo. No vamos a decir, el amarillo proviene de la mezcla del rojo con el blanco. Y bueno, pues eso sería como una fórmula. Pero si simple y sencillamente entendemos que el amarillo proviene de la mezcla de dos colores, pues entonces va a ser más fácil la comprensión futura. Y en ese sentido, si nos grabamos los conceptos y las descripciones de todo lo que tiene que ver con teología, no, pues, la verdad de las cosas es que tal vez por eso es pesado el hecho de aprender y de estudiar teología, ¿no? Porque sí son muchos conceptos, tiene que ver con muchas ramas, es el surgimiento, y bueno, la teología, así como la doctrina de la iglesia, es dinámica, es decir, está cambiando constantemente porque el mundo cambia, porque el ser humano es cambiante, pues si nos grabamos al dedillo, es decir, así muy, muy clara y muy literalmente las cosas, va a llegar un momento en que vamos a ser obsoletos porque la teología ya cambió,
o porque avanzó, porque tal vez la teología contemporánea va a dejar el momento de ser. Ahorita está muy de moda las teologías contemporáneas, pero tal vez mañana se van a llamar teologías posmodernas, porque habrá que llegar a los TikTokers, digo, no significa que ahorita no lleguemos, pero tal vez vamos a tener un énfasis más amplio y más penetrante en ese segmento o en ese universo de gente que no le interesa a Dios, ¿no? A un gamer, a un chiquillo que le gusta el juego en línea, a un TikToker, a un influencer, muy difícilmente les va a interesar escuchar de Dios. Entonces, para esto, tendríamos que tener una teología contemporánea. No sé si ustedes se han dado cuenta al respecto de que hay una iglesia en el metaverso. Es decir, en este lugar en donde, en internet, en donde te puedes meter y crear tu avatar, crear tu casa, crear tu forma de vida, crear tu forma de ingresos, y vas a la iglesia en el metaverso. Hay una iglesia cristiana en el metaverso. Tal vez a los gamers, tal vez a los TikTokers les interese eso. Nosotros, ¿cómo le haríamos para llegar a ellos? ¿No? Sigo a un obispo de la iglesia calvinista y él predica, pero cuando predica en línea, en la parte trasera, así como yo tengo aquí un árbol, hagan de cuenta que él en la parte trasera tiene a Goku y a todos los monos que tienen que ver con el anime. Y predica, y todas las veces que predica, saca un ejemplo de esas caricaturas, y a mí me parece, pues como si fuera una herejía, ¿no? Pero le llega a la gente, le llega a la gente. En algún momento tal vez, yo no lo sé, pero a lo mejor se utilizó al coyote y al correcaminos o a los picapiedra para llegarle a la gente. No lo sé, pero nosotros tendríamos que estar actualizados en ese sentido, porque nosotros como venimos de la escuela cartaginesa o de la escuela de Cartago, muy fundamentalista, muy ortodoxa, no aceptamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en México no aceptamos muy bien que la mujer participe desde el púlpito. Yo no tengo ningún problema con eso, pero los tuve. Me molestaba, pues es mujer, que se calle, que se siente, que no hable. ¿Por qué? Porque la forma de comprender era muy legalista, muy ortodoxa. Cuando, cuando veo la teología de Pablo, nada tiene que ver la teología de Pablo con la teología de Cartago, ni tampoco con la teología Alejandría, de Clemente, de Filón, de esas personas que miraban la comprensión de la palabra de una forma herética y de alguna manera pues muy del saber, no tanto del practicar, ¿no? Y bueno, pues esa sería la sugerencia. Más que aprender, más que grabarse los conceptos, buscarles una aplicación y comprenderlos desde la capacidad que tenemos, porque todos tenemos una capacidad para relacionar las cosas, ¿no? La próxima semana bueno, tenemos tarea al respecto de identificar y definir lo que es dispensación, lo que es ética, lo que es étnica, lo que es exegética, lo que es hermenéutica, lo que es iluminación, lo inmutable, lo infalible, qué es magisterio y qué es presuposición. Y aquí quiero comentarles algo. Hay que investigar y definir. Es decir, si yo investigo en 2 o 3 diccionarios el significado, pero después con mis propias palabras lo defino, ¿no? Y de esa manera voy a tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Y la última sería definir o investigar qué es sectario, qué es sistema, qué es teofanía, qué es tradición, que ya lo vimos de alguna manera, y qué es volutivo. Entonces, estas serían las tareas iniciales o los trabajos iniciales de nuestra clase para poder ir avanzando.
Y bueno, también felicitarles porque ya entré a la plataforma y la mayoría de ustedes, y digo la mayoría porque yo califiqué ocho tareas, y digo, no sé si seamos el total de los alumnos, pero entonces, si 8 somos todos, pues todos hemos cumplido con la tarea. Le comentaba al hermano Abraham que yo estoy estudiando ya los últimos meses del seminario aquí en México, y que somos bien incumplidos, somos malicísimos para entregar la tarea, pero ustedes cumplen, y eso me parece un signo distintivo muy, muy interesante. Le decía yo que anoche teníamos que entregar una tarea antes de las 12 de la noche, y todavía hace rato, a las 5:30 de la mañana, el chat de la clase estaban cayendo las tareas, y yo le decía, oye, como si el reloj no marcara las horas, como si el maestro no se diera cuenta que la tarea llegó tarde, pero yo en ese sentido los felicito porque son aplicados en ese sentido. Le dedican tiempo, y obviamente pues eso tiene que ver con esfuerzo, y obviamente tiene que ver con dejar de vivir momentos en familia, o dejar de vivir momentos del trabajo y esto. Y bueno, pues eso, a final de cuentas, deja satisfacciones, y yo me siento pues a gusto y me siento contento porque ustedes le dedican un momento al estudio, tal vez no solamente a la teología, sino a las otras materias que están llevando, ¿no? En ese sentido, pues mis felicitaciones, y Muchas ahí, gracias. ahí en la plataforma hay un saludo, y me parece que está mi número telefónico. Cualquier cosa, un mensajito de WhatsApp, cualquier cosa, yo estoy para servirles, Muchas ¿no? gracias. Y bueno, sí, hermana Irma, para servirle. Preguntarle a la hermana Marita si tuviera alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Hola, hermano, buenos días. No, la verdad, Buen día. muy interesante y muy claro todo. Estoy trabajando con mi marido, entonces uso auriculares. Ahora me lo saqué porque si no hace mucho ruido. Pero no, lo que pude ir escuchando, igual tengo que volver a ver la clase. Así que, pero la verdad, muy bueno. Me gusta mucho lo que es teología, así que espero llevarla bien. Gracias. Perfecto. Perfecto. Pues yo creo que nadie de nosotros, o sea, digo, para que no se preocupen, nadie de nosotros va a quedar a deber esta materia, porque a final de cuentas les comento, lo que se necesita es aprender en el sentido de comprender lo que se está estudiando. Y en ese sentido yo no puedo calificar el nivel de comprensión que ustedes tienen. Es total y es absoluto, entonces no se preocupen por eso. La materia tal vez no es sencilla, pero si además de no ser sencilla nos vamos preocupando porque, ay, es que tiene muchos conceptos, es que se relaciona con muchas otras ciencias adyacentes, es que tiene muchas ramas, es que está muy rebuscado los términos que utiliza la teología, pues ahí ya vamos a llevar un peso específico y algo grande en ese sentido. Por eso nuevamente les digo, estoy a la orden, cualquier cosa que recordar, cualquier cosa que repasar, eh, alguna ayuda que tenga que ver con las tareas, con los trabajos finales, pues estoy a la orden. Y pues, si no hay algo más, me gustaría que nos despidiera con una oración, y que nuestra hermana Tati sea quien nos despide en oración. Bueno, si no hay más comentarios, podemos orar. Oremos. Padre Celestial, Padre nuestro, Padre amado, esta mañana te queremos dar las gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, Señor, por este día que nos has regalado. Te damos las gracias. También te queremos dar las gracias, Señor, por este espacio de aprendizaje que nos das. Gracias por esta vía que usas para que nos podamos comunicar, Señor, para que podamos aprender más. Que todo, Señor, sea siempre para alimentación espiritual, para crecimiento espiritual, Señor. Te lo pedimos. Te damos las gracias, Señor, por la vida del profesor. Gracias, Señor, por esta materia. Gracias por los compañeros presentes. También te pedimos por los que no
están, Señor, que también pueda ser de alimento para todos ellos, Señor. Muchas gracias te damos por la vida, por las siempre seas nuestro guía. Gracias por tantas bendiciones. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y despedirnos.